Hoy vamos a meternos en un debate de fondo, uno que nos obliga a preguntarnos algo fundamental sobre cómo entendemos la mente. ¿El objetivo es adaptarnos a la sociedad tal y como es, o se trata más bien de crear nuevas formas de vivir? Ahí, justo en esa encrucijada, es donde se enfrentan dos visiones del mundo completamente distintas. Y vamos a empezar fuerte con esta pregunta que es una bomba. ¿Y si la locura no fuera una enfermedad que hay que curar, sino una forma de resistencia? Una idea que sacude los cimientos de lo que llamamos salud mental y nos obliga a replantearnos qué significa eso de estar sano. Vale, para entender bien la alternativa, primero tenemos que ver contra qué se revela. Hablemos del modelo dominante, el de la psiquiatría tradicional, y cuál es, en el fondo, su objetivo principal. Es que, como señalaron pensadores como Robert Castle, la función de la psiquiatría fue mucho más allá del manicomio. Se convirtió, poco a poco, en un proyecto enorme de gestión social, enfocado en manejar a las poblaciones de riesgo, para mantener el orden social. Y aquí está la clave del asunto. El gran cambio fue pasar de tratar al enfermo a la prevención para todo el mundo. Se empezó a promover una idea muy concreta de salud mental y al hacerlo, como dice Paulo Marante, se acabó medicalizando el orden social entero, un mecanismo de control y normalización a gran escala. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Empezaron a surgir voces críticas que decían, un momento, ¿y si esta ciencia no es tan neutral como parece? ¿Qué pasaba con su papel político y social oculto? Y fijaos en lo que dice David Hooper, porque no se anda con rodeos. Para él, la psiquiatría no es una ciencia imparcial, sino una herramienta política, un aparato diseñado para reforzar las definiciones de lo que es normal según la clase dominante, así de directo. Y gente como Michel Foucault o Pichon Rivière le dieron una vuelta de tuerca más. Demostraron cómo esa supuesta mirada objetiva del psiquiatra podía funcionar como un instrumento de poder. Su función real, según ellos, no era solo curar, sino, neutralizar comportamientos, convertir la desviación en enfermedad y al final separar lo anormal para dejar muy claro qué es lo normal. Y como respuesta a toda esta crítica, pues claro, tenía que surgir algo radicalmente distinto, un enfoque que no buscaba arreglar a la gente, sino justo lo contrario, abrir la puerta a nuevas posibilidades de existir. La idea central del esquizoanálisis es rompedora. Nos dice, oye, olvídate de que todo el deseo se reduce al drama familiar de Edipo, a papá y a mamá. El deseo es algo mucho más grande, es una fuerza productiva, un motor que está constantemente creando la realidad y nuevas formas de vida. Aquí se ve clarísimo el choque de trenes, ¿verdad? Por un lado, el psicoanálisis, que ve el deseo como una falta, algo que no tenemos y que genera culpa, y por otro, el esquizoanálisis, que lo ve como producción, como una fábrica, una fuerza creativa que no necesita ser interpretada, sino conectada y desatada. Gregorio Barenblit lo explica muy bien. Esto tiene como dos tareas que van de la mano. Primero, una tarea negativa, o destructiva si se quiere, demoler las estructuras que nos limitan, como el ego o el complejo de Edipo. Y a la vez, una tarea positiva, salir a buscar dónde y cómo el deseo ya está funcionando, ya está creando nuevas realidades. Es un trabajo de desmontar y construir al mismo tiempo. Venga, vamos a ponerlo todo en una tabla para ver el contraste, para ver cómo al final del día estamos hablando de dos proyectos de vida totalmente opuestos. El conflicto es total. Por un lado, la psiquiatría y el psicoanálisis, cuyo objetivo es la adaptación pasiva, que la persona encaje en la realidad que hay. Por otro, el esquizoanálisis, que busca justo lo contrario, una creación activa, transformar la realidad y transformarse en el proceso, a través de la experimentación. Y este concepto de adaptación activa de Pichon Rivière es fundamental, porque claro, redefine por completo lo que entendemos por salud. Ya no se trata de no tener síntomas o de encajar sin más. La salud es la capacidad de transformar creativamente la realidad y al hacerlo, transformarse. Y alguien podría decir, bueno, pero todo esto es muy teórico. Pues no, para nada, porque de aquí sale una guía práctica sobre cómo vivir, una auténtica ética para el día a día. De hecho, Foucault dijo que el antidipo era una introducción a una vida no fascista. Y esto va de identificar y resistir esos microfascismos cotidianos, ese afán de poder y de controlar a los demás que se nos cuela en las relaciones, en el trabajo e incluso en nuestros propios pensamientos. Y esta frase de Foucault, de su prólogo al libro, funciona como el mandamiento principal de esta ética. Una advertencia: no te enamores del poder. Prioriza siempre la libertad creativa por encima del impulso de dominar. Pero ojo, que este camino alternativo no promete un final feliz ni la salud mental perfecta como un destino al que llegar. Su horizonte es otro completamente distinto. La cita de David Cooper lo resume de una forma, brutal y paradójica. No hay esperanza, solo lucha permanente. Esa es nuestra esperanza.
El mensaje no es un camino hacia la felicidad, sino abrazar la lucha y la creación continua como una forma de vida que en sí misma tiene sentido. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que resuena con todo lo que hemos visto. Si la cura definitiva que nos ofrece el sistema es simplemente adaptarnos a él, ¿qué significa entonces ser verdaderamente libre? Una pregunta que conecta lo más íntimo con la sociedad en la que vivimos.